Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos en su programa solo por hoy, de hoy día, miércoles 29 de julio del año 2021. Todavía en tiempo de pandemia. Estoy justamente ahora en medio de COVID, pero no quería dejar de salir, ya que para mí este tiempo es muy importante, como se lo he comentado varias veces. Pero ante todo, quiero ponerme en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, grabar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida de no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y el querer del eterno Padre Dios. Amén. Bien, queridos hermanos, les comentaba, para mí este tiempo es tan importante, por eso, pese a estar hoy pasando por COVID, no quería dejar de grabar este programa. El 1 de julio cumplo 29 años de sobriedad. Así que es un tiempo especial, muy especial para mí, para mi familia y para todos los que me rodean. Mucho he hablado respecto a esto, pero estoy entrando en un periodo de un año jubilar, es decir, para llegar a los 30 años el próximo 2023. Importante ha sido para mí analizar en este tiempo cómo se han dado las cosas, lo que Dios ha querido de mí, cómo se fueron cumpliendo uno a uno los proyectos que Él tenía para mí. Ha sido un tiempo maravilloso, un tiempo de Dios realmente. Y he querido compartir con ustedes, ya estos son los años en la radio, son más de 10 años ya, y llevar la palabra del Señor desde el punto de vista de una persona que simple y llanamente fue tocada por Dios, quien me dio una segunda oportunidad de vida a mí y a mi familia. Destacar los hechos que he vivido sería innumerable, pero sí quisiera tocar al menos algunos de los temas que he podido ir rescatando para esta historia de vida que todavía quedan capítulos por hacer y desarrollar. Importante para mí ha sido siempre mi fe, la fe que Dios me dio a través de mis padres en el bautismo, luego la primera comunión, luego la confirmación, después el matrimonio, el nacimiento de mis hijos, sus bautizos. Y así la vida empezó y sigue corriendo ahora con el nacimiento de mi nieta, que es la número 8 entre todos los nietos, 5 mujeres y 3 varones. Ellos podrán contar su historia y yo cuento también la mía y ellos como parte de la mía. ¿Cómo ha sido este tiempo? Pero me disculpen si lo otro aparezca un poquito lento, pero todavía el marcar es un poco complicado. Hay diferentes formas de ver la vida, hay diferentes formas de sentir la vida. Y una manera más
clara que se podría decir es: cada día trae cosas nuevas. Y a veces no nos damos cuenta de las cosas, de aquellas cosas nuevas que vienen. Como que nos estamos dejando traspasar por la línea del pesimismo, por la línea de la amargura, y dejando de lado los objetivos importantes que tenemos en la vida. Las prioridades que tenemos. Resulta que ir analizando 73 años de vida, desde que tengo uso de razón, vendrían a ser 68 años más o menos, o 65 años más o menos. Con uso de razón, analizar las cosas que viví. Solo recuerdos maravillosos de la familia, de mis primeros amigos, la juventud, la adolescencia. Y eso me hizo, ahora que ya puedo mirar retrospectivamente y puedo trasladarlo hacia el futuro, lo puedo poner en un contexto. Y puedo decirles que hay cosas importantes que debo destacar, que las viví, las he aprendido y las seguiré viviendo. Primero, prepararnos para lo inesperado. Y saco a colación el COVID. Me he puesto 3 dosis. He buscado cuidarme mucho, asistiendo a reuniones y todo, con todas las protecciones del caso. Pero debo reconocer que en el último tiempo, como que cedí a ciertos requerimientos que tenía que hacer, como andar con mascarilla, etcétera. Y de inesperado, resulta que tengo COVID. Otra cosa que ha sido importante en mi vida ha sido la reflexión de cada día. Y esto me lleva a mirar las cosas o tratar de catalogarlas entre las más importantes a las menos importantes, recalcando que todas son importantes, pero siempre tenemos que darle una graduación o gradación. ¿Para qué? Para que las que menos trascendentes son, analizarlas más que las más trascendentes. Porque puede ser que allí esté dejando en el camino algunas cosas muy importantes. Estas interrupciones que tenemos en la vida muchas veces nos hacen meditar y nos hacen pensar qué es lo que pensamos nosotros de nosotros mismos y qué piensan los demás de nosotros. Yo tengo la oportunidad de estar en la radio ya 2010, 13 años, y tener espacios como este y el Pescador de Hombres. Entonces he podido comunicar 13 años a ustedes diferentes tópicos. Y eso me ha hecho revisar, porque gracias a Dios todos los temas yo los guardo. Y estuve viendo temas del pasado, de cuando recién arranqué el programa, solo por hoy, que era a las 10 de la noche los miércoles, se empezó luego a las 7 de la noche. Y fui viendo cómo tenía audiencia, porque ahora podemos medir la audiencia, y cómo fue creciendo y tomar cosas importantes. Por ejemplo, miércoles de fútbol tengo poca audiencia. ¿Por qué? Porque es más importante el fútbol. Pero en cambio hay días, miércoles sin fútbol, por ejemplo, en que hay
bastante gente, y ahí intervienen, entran en las redes y preguntan y felicitan y hacen oración, etcétera, etcétera. Esto tiene una importancia para mí tremenda, porque Dios me dio esta alternativa de entrar a la radio y me ha permitido tener una madurez que la pongo al servicio de mis escuchas. También la pongo al servicio de mi familia y de mis amistades y de mis clientes. Porque para todo esto creo que he ganado mucho en coraje, no de ira, sino coraje y de desafío. He ganado mucho en consideración a los demás, para pensar que siempre los demás serán más que uno. Esa consideración es el respeto que tenemos hacia los demás y que tenemos que explotarlo e ir creciendo en él. También hay que pensar que no todos debemos pensar de la misma manera, y por eso debo a veces pedir disculpas, porque yo estoy pensando en una manera y ustedes pueden pensar de otra. Podríamos decir que yo tengo una ventaja. Yo tengo el micrófono en mi mano y puedo hacer uso del micrófono y ustedes no. Pero ahora con las redes sociales sí tienen ustedes la posibilidad de consultar, de querer o de decir no estoy de acuerdo. He aprendido también a entender la temática de la que quiero hablar, entender la temática de acuerdo al tiempo, demostrar siempre respeto a ustedes, mis radioescuchas, cumplir con las cosas que les digo, es decir, vivir lo que digo para ser coherente, demostrar lealtad ante la radio como mi parte mía, y también fijar expectativas claras. Algún momento uno puede decir ya estoy de más, o la gente ya no quiere mis programas, entonces habrá que replantear las cosas. Pero hay que fijar esas expectativas. Ofrecer retroalimentación, es decir, ofrecerles a ustedes la capacidad de pregunta para que hayan respuestas. Y principalmente perdonar y perdonarme si es que he ofendido a alguien. Debo tener esta medida de comunicación abierta, como un canal abierto para que todos se expresen. De esta manera podríamos corregir errores que podemos tener. Nadie es perfecto. Y no pretendemos a través de estos micrófonos de Radio La Voz de María ser perfectos. No. Somos como somos porque Dios nos hizo de esa manera, y eso no quiere decir que nosotros no podamos equivocarnos. Todo lo contrario. Estamos más propensos a las equivocaciones porque tenemos que estar viviendo en un mundo complejo como los que hay ahora, la situación que estamos viviendo en este momento. Y también buscar respuestas a las consultas que uno se hace. Por ejemplo, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con tal o cual decisión? Nuestros parámetros católicos, claros, cristianos, respecto a la fe y cosas de fe, no las puedo cambiar. O sea, si soy creyente, creo en lo que la fe me trata de inculcar. Por lo tanto,
no puedo estar en desacuerdo. Mi caso concreto es, por ejemplo, el aborto. Yo no puedo decir que estoy de acuerdo con el aborto, porque no lo estoy. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica a mí me dice que no está de acuerdo. Entonces, sería inconsistente que yo estuviese de acuerdo. Esto puede traerme enemigos, porque hay personas que respeto a las personas, pero que respeten también mi sentir. Hay ciertas cosas también adicionales que puedo no estar de acuerdo. Por ejemplo, la situación política. Todos los seres humanos somos seres políticos. Entonces, estoy o no estoy de acuerdo. Puedo estar de acuerdo con muchas cosas, pero también en desacuerdo con muchas cosas. Veía un video de hoy día que me llega, poca noticia. Yo no veo noticias, pero me llegan a veces videos en algunos chats. Y veía cómo paralizaban a unos buceros en Quito. Les rompían los parabrisas, porque decían que no tenían por qué salir. Entonces, ¿dónde está nuestra libertad de seres humanos? ¿Dónde está nuestra libertad de querer no estar de acuerdo con lo que está sucediendo? Porque yo tengo que alimentar a mi familia. O sea, si analizamos todo esto en el fondo, lo que está sucediendo es que no podemos alimentar a nuestra familia. Si somos personas que ganamos un salario diario, ¿no? Y no podemos salir a la calle a hacer ese salario, no estamos generando ningún ingreso. Entonces, ¿hasta dónde eso es libertad? ¿O hasta dónde eso es respeto? Tenemos que tomar una posición y yo diría, hay muchas formas de reclamar, pero sin que cuesten vidas, siendo más claros, más honestos en las cosas que estoy planteando. Creo que los cambios que se den siempre serán para bien, cuando hay el espacio para tener esos cambios, cuando hay el espacio adecuado para tener esos cambios. Y sí me preocupa que la gente pida mucho a costa de no dar nada, porque eso está sucediendo. O sea, yo pido esta cosa, pido esta cosa, pido esta cosa, pero sabemos algo. Todo lo que pedimos se vuelve parte de los impuestos que se pagan. Entonces, algo se achica la educación, se achica la salud. No es cuestión de pedir por pedir, hay un análisis que hay que hacer. ¿Es un país de abundancia? Sí, es un país de abundancia. Pero yo pregunto, ¿estamos aprovechando? Porque si estuviéramos aprovechando, no estaríamos lanzándonos piedras. Estaríamos buscando soluciones y no dificultades. Debemos ser parte del problema o parte de la solución. Eso lo tenemos que escoger nosotros. Y hay cosas que sí nos molestan, es que se aprovechan de personas para instigar estas cosas. Yo creo que no debería, es decir, debería respetarse esa libertad. También podemos decir que estamos ante una generación distinta y que estamos, cuando se produzca este cambio generacional, vamos a ver de qué manera están hechas las nuevas generaciones. Seguía con este análisis de mi vida en estos 29 años de soledad, 29 años de sobriedad. Solo ahora no estoy solo, nunca. Siempre estoy con Dios. Y decía, será bueno acallar un poco mi voz y escuchar a los demás. Porque no siempre yo tengo la razón. Y me gustaría poder intercambiar.
espero que llegue pronto el día en que podamos estar frente a frente nuevamente y podernos sacar los cueros al sol, como se dice, ¿no? También creo que debo hablar menos y escuchar más. Este es uno de los secretos del crecimiento. En estos 29 años que han sucedido todas estas cosas que les estoy mencionando, he podido analizar que todos siguen patrones de conducta. Todos son patrones que se ponen en línea para estar en contra de los que están a favor y a favor de los que están en contra. Y en la vida personal me ha tocado a veces estar en contra de cosas, pero de aquellas cosas que dependen de mí, no que dependen de los demás. Porque cuando depende de los demás no puedo hacer nada. Puedo alzar mi voz y lo máximo que puedo hacer es eso, alzar mi voz. Pero no puedo tomar ninguna acción porque no me corresponde. No soy autoridad, ni mucho menos. Pero sí platicar con la gente que me rodea y decir, considero que se debería hacer esto. Y es un poco las cosas que me ha dado este tiempo de madurez. El mundo está corriendo mucho. Hacía historia de estos 29 años y decía, por ejemplo, hace 29 años no había internet. Los celulares estaban recién llegando al Ecuador. Y toda la evolución que vino después de eso empezó a abrir la comunicación. Empezó a abrir la comunicación a tal punto que uno puede alabar o insultar a través de redes sociales. Y si lo hace, piensa que tiene la razón. Y hay otros contradictores y se arman las grandes en las redes sociales. Ahí es cuando deberíamos decir, debemos hablar menos y escuchar más. Yo creo que yo soy enemigo de las redes sociales porque no le encuentro un sentido. Hay cosas importantes que hay que destacar. Pero cuando se empiezan a defender posiciones que a la luz se ven que no son claras, me impactan y digo, no puede ser que todas estas cosas estén sucediendo. Pero por otro lado, digo, yo tuve el privilegio, y así lo confieso, el privilegio de vivir una gran parte de mi vida, 44 años, de vivirlos sin internet. Entonces, ¿cómo se hacía? Se escribían cartas. O se mandaban fax. Fax era lo que estaba, o telex, que era lo que estaba de moda. Pero había un contacto. Hoy escribo sin conocer a quién le escribo. Hoy hay un mundo que la comunicación lo ha acercado tanto y lo ha alejado tanto. La otra cosa es que parece que a veces no utilizamos el volumen adecuado. No me refiero al volumen de voz, sino al volumen de las comunicaciones. Y esto me lleva a ver cuáles son las fortalezas que uno puede tener en relación a la comunicación. Por ejemplo, ser metódico puede ser una fortaleza. Ser práctico puede ser una fortaleza. Ser eficiente es una fortaleza. Tener la mente abierta para poder aceptar las cosas como Dios quiere que sean, siendo leal a quien le debo lealtad,
a Dios, a mi familia, siendo apasionado, haciendo que las cosas salgan porque salen, pero bien hechas, siendo seguro de uno mismo, siendo resolutivo, siendo visionario, siendo asertivo. Estas fortalezas nos permiten, o me han permitido, llegar a donde he llegado, porque no es fácil, diría, partiendo de que no hay nada fácil, pero cuando uno echa números de días, años, meses, horas, minutos y segundos, se ve como uno va creciendo. Y es una de las cosas que me siento orgulloso, porque lo logré. Pero no hubiera sido posible si no hubiera sido por mi familia, primero, por mis consejeros, también por ustedes, mis radioescuchas, de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado para poder hacer y hablar de las cosas que se pueden hablar. Tenemos que ser proactivos también, porque hay muchas cosas que anticipar, ese proactivo, hay que anticipar mucho las cosas que suceden y en las que nosotros a veces no nos fijamos, pasan desapercibidos. Que eso en relación al tiempo actual es muy común. Antes uno se detenía más. ¿Por qué? Porque uno tenía que leer una carta. Hoy lee un mensaje, 3, 4 líneas y ya listo. Todo se hace a través de mensajes, el pésame, la felicitación, todo. Entonces, yo he estado buscando la forma en este ejercicio que he hecho de cómo ha afectado o cómo ha impactado mi vida las nuevas tendencias, la nueva tecnología, para mi recuperación y mi sobriedad. ¿Qué beneficios he podido encontrar? Ya he evaluado cada una de las situaciones, los riesgos, la credibilidad. Que he tenido por delante mío situaciones con personas que ayudo, que pueden crear un conflicto. Mantener siempre la coherencia debe ser el camino adecuado, porque así se suman las buenas intenciones a la realidad. Hay muchas cosas que tenemos, de las cuales tenemos que retroalimentarnos. Cuando escriben ustedes en la radio y mandan algún mensaje, hay que evaluarlo. Eso es lo que me retroalimenta. Y hay que poner en práctica lo que ustedes mencionan. Ustedes son los oyentes. Y también cuando tengo reuniones de trabajo o con la consultoría, tengo que tomar qué es lo que dice la gente para yo poder mejorar, porque yo no tengo la razón en mis manos. La razón la tienen quienes me escuchan. Y ellos son los llamados, ustedes son los llamados a decirme que está bien y que está mal. Debo evaluar la realidad actual siempre, porque ya no vivo en el pasado, ahora vivo en el presente y no hay futuro todavía. Debo analizar todas las situaciones que hay en la vida. Debo ser estratégico para poder llegar a analizar resultados al final. Leía un artículo que decía: lleve los lentes bien graduados. A veces cuando uno usamos lentes, se nos pasa la medida, no podemos leer bien. Y
cambiamos el sentido de las cosas si no podemos leerla bien. O tenemos que acercarnos mucho, o tenemos que alejarnos. Cada uno tiene su problema. Pero lo ideal sería que si los tienes lentes, los tengas bien graduados. Por lo tanto, un chequeo cada 6 meses es importante. Debemos crear nuestro propio clima, cual no me refiero al clima del tiempo, sino el clima de mi entorno. ¿Ya? Si hay buen clima, no me refiero a que hay sol o lluvia, no. Si hay un buen clima de aceptación, vamos a tener un buen día. Debemos también generar credibilidad en nuestra forma de nuestra conducta. Debemos interpretar bien qué rol cumplo yo y qué rol cumple cada uno de ustedes. Y esto ha sido parte importante de manejar la sobriedad, el poder siempre saber que tengo 12 pasos y 12 tradiciones que seguir, porque nunca uno puede sentirse que está por encima del bien y el mal, porque si cae, va a caer bien complicado. Tenemos que evitar discusiones, malos entendidos, para lo cual tengo que estar muy atento. Debemos pensar en nosotros, no en mí. Debemos reflexionar cuáles son los verdaderos motivos por los cuales estoy yo aquí con ustedes. Y saco la conclusión que debo hablar menos y escuchar más. También ajustar el volumen es lo importante. Confiar en los demás. Ser sincero y seguro de lo que digo. Ser humilde. Es lo que me pide el Señor, que sea humilde para poder llegar a ustedes, mis queridos radioescuchas. A veces hay situaciones que dentro de esto también nos quitan espacio. Son ese exceso de equipaje que llevamos a veces. Es otro de los capítulos que estaba mirando yo de mi vida. ¿Qué tan grande es la mochila que yo estoy cargando? En el pasado, yo tenía la posibilidad de pensar más en que estaba venciendo algo. Con el tiempo me fui acostumbrando a que no es que yo lo estaba venciendo, sino que lo estaba evitando. Y llegué a la conclusión de que yo no estaba venciéndolo al alcohol, lo estaba evitando, y esa forma de evitarlo es la que me permite hasta el día de hoy poder decir, lo logré hasta hoy, solo por hoy, como se llama este programa. Ese exceso de equipaje que llevaba cada vez es menor, en el sentido de que ya pedí perdón, ya me disculpé, ya estoy viviendo este año número 29, estoy empezando a vivirlo ahora cuando se cumpla el próximo viernes, y pueda lograr mostrar el objetivo del año 2023. Ese es un año clave para mí. Son 30 años. 30 años de 74 que voy a tener en esa etapa. Es una gran proporción. Hay cosas que son difíciles de ver y manejar cuando uno se vuelve filósofo de esta vida.
y de las cosas que hacemos, ¿no? Que hablamos. Una de ellas es las culpas. Culpas, mis propias culpas. Y no tratar de culpar a los demás, porque eso es lo que uno hace muchas veces. Culpa a los demás sin darse cuenta que las culpas están en uno. Tampoco debo hacer rechazos de las cosas que no las quiero ver. Siempre es bueno ver todo lo que viene y poder de esa manera no dejar que las tareas se acumulen. También ha habido tiempo de tristeza. He perdido seres queridos. Pero me he dado fuerza que viene de Dios para lograr superar esos momentos difíciles y no caer en la tentación. Si antes tenía miedo al fracaso, porque era por esa autosuficiencia que a ratos uno vive, hoy yo le digo no al fracaso, pero porque estoy viviendo solo el día y no me agoto peleando por cosas que no dependen de mí. Mi rincón del silencio y mi espacio de paz son cosas que van creciendo en mí. Tengo ahora en mi casa el rincón del alma, que es justamente para hacer filosofía. Porque debo guardar silencio y debo pensar más. Mi estado de paz es importante. Porque llega uno a una edad en que tiene que manejar las cosas de una forma distinta, pero sin dejar de saber y decir la experiencia que uno tiene y poder comunicar la experiencia. Eso es lo que hay que hacer en este tiempo. Dejar a un lado los pensamientos negativos y esos pensamientos negativos que muchas veces entran en nuestra mente y solamente nos hacen destruir con angustia, insatisfacción, con dolor, que nos sacan de quicio, nos sacan de nuestra vertical. La responsabilidad que se ha generado se reconoce, se comprende y se gestiona. También nunca es tarde para comprender e influir en las acciones de los demás. Nunca es tarde para comprender e influir en las emociones de los demás. Cuando uno llega a una etapa, esta etapa que estoy viviendo, en que yo debo entender que no todos somos iguales y que no puedo hacer que mi teoría triunfe porque hay otras teorías, pero sí dejar muy claramente establecido qué y por qué pienso yo de esta manera. Y la gente comprenderá, de hecho, han comprendido muchas veces. Debo entender mis emociones. A veces el miedo que tenemos no nos permite ver las cosas más allá. Cuando vamos perdiendo el miedo, miramos las cosas de una manera distinta. Es como decía un guía que tuve yo, que me decía, el miedo es igual a la neblina, cuando tú vas manejando en neblina y no puedes ver hacia dónde son las curvas.
Pero para eso se crearon los faros neblineros. Entonces enciende los faros neblineros y vas a ir por el buen camino, el camino correcto. Y además disminuye un poco la velocidad para que tengas tiempo de frenar, porque no sabes lo que viene por delante. Porque los obstáculos que pueden tener adelante pueden ser superados o no superados. Y los obstáculos no nos referimos a las piedras, no, nos referimos a nosotros mismos, a esos temores que tenemos infundados a veces, o a veces con fundamento, pero siempre teniendo que buscar cómo podemos hacer para manejarlo mejor. El miedo es innato en el ser. Otra cosa es que he visto y he analizado es no ocultar en tu vida el tener miedo. No ocultes, no te hagas el valiente, ¿ya? Porque tener el miedo es el ser humano. Todos nacemos incluso con el miedo, está inmerso en nosotros. Y cuando lo tratamos de ocultar o no sentirlo o decir que no lo sentimos, estamos mintiendo. Pero sobre todo nos estamos autoengañando. Y el autoengaño es uno de los procesos más negativos que tiene el ser humano. Es importante que sepamos que tenemos este miedo y que tenemos que manejarlo adecuadamente para poder lograr las expectativas que tenemos. Alguien me decía, pero ¿y qué pasa con el tiempo que te queda? Bueno, no sé, porque no depende de mí. Yo no puedo preocuparme de aquellas cosas que no dependen de mí, depende de Dios. Y él me decía, pero yo sí tengo miedo a la muerte. Bueno, la muerte es algo natural, es algo que tiene que venir y a la cual tenemos que estar preparados todos. Cada uno tiene su punto de vista con la muerte y yo tengo el mío propio, ¿ya? Para poder subsistir y poder manejar las cosas con la tranquilidad que debo llegar. Otra de las cosas es el dolor. Otro de las emociones es el dolor, que a veces se desahoga con las lágrimas y a veces también con una sonrisa, porque el dolor no solamente es físico, hay dolores mentales también. Otro problema que tenemos es la fatiga, cuando estamos cansados de caminar, cuando estamos cansados entre las situaciones que se nos presentan, cuando pensamos que el tiempo se nos viene encima y tenemos muchas cosas que no hemos realizado. Esa fatiga se la calma, con tranquilidad, con objetivos claros, con un poco de mí, de cada uno de nosotros, y viviendo una conexión emocional, es decir, sabiendo que las emociones existen y que debemos superar las emociones, que pueden ser o buenas o malas. Pero en todo caso, qué importante es el ser personas, el ser hijo de Dios, el haber pasado por nuestra vida generando cosas positivas. Yo no pienso que he llegado al máximo de mi ser. Creo que estoy muy distante y me falta mucho. Pero lo que sí estoy consciente y lo que quiero trasladarles es que cada día estoy luchando por algo nuevo, que cada día estoy haciendo cosas distintas y que cada día me controlo más
en todas las cosas que puedo controlar. Hoy, pasando el COVID, también pienso que esto, por ejemplo, hace 2 años, una persona como yo, hipertensa, corría un altísimo riesgo, ¿no? Dios me dio el COVID ahora, luego que tengo 3 vacunas, me iba a poner la 4ª dosis. Y bueno, esa es la vida. Este 1 de julio va a ser muy importante para mí, porque son los 29 años, pero también va a ser original, porque no vamos a poder tener nuestra reunión familiar, porque el COVID, pero hará la diferencia de que no es que estoy festejando un año más, continúo festejando el primer día, continúo trabajando en el primer día, continúo tratando de ser el del primer día, con todos los años que han pasado, buscar los recuerdos en mi interior, sacar las cosas que me interesan sacar, mirar las cosas que he anotado, leer los escritos que he hecho. Y todas estas cosas me hacen a mí meditar que este 1 de julio no solamente es un día de alegría, de logros alcanzados, sino que es un hito más, pero faltan tantos hitos como Dios quiera que sigan. Mientras tanto, seguiremos caminando por esta vida y agradeciéndoles mucho a ustedes por todas sus oraciones y su apoyo espiritual. Siempre estaré a la orden de ustedes. Esperemos que terminen pronto los conflictos que hay para poder generar nuevamente la tranquilidad y estar más dedicados a nuestro interior que al ver las cosas como hacemos para poder trabajar, etc. Así que les agradezco mucho y brindaré por ustedes este 1 de julio por todos mis radioescuchas. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta el próximo miércoles.